La conferencia tenía 3 preguntas en el frontispicio, que básicamente eran Bitcoin, una estafa piramidal, dinero real, y quién controla el Bitcoin. Por empezar por el principio, estafa piramidal. Bueno, las estafas piramidales básicamente necesitan una estructura de pirámide. Y si algo caracteriza, como van a ver ahora, la estructura del Bitcoin, es una estructura claramente en red. Es decir, es una estructura distribuida en red, por lo tanto, nada más alejado de un concepto de pirámide y de las capacidades que puede dar una pirámide para hacer una estafa. La segunda, dinero real. Aquí ya en la sede del Consejo es un poquito difícil el poderse definir sobre un esquema que lógicamente cada escuela de economía, y estoy refiriéndome quizás a austríacos, keynesianos y monetaristas, pudieran tratarlo de manera diferente. Evidentemente, si estamos hablando de una escuela como la austríaca, y ahora les voy a enseñar la primera transparencia que no es del curso, sino es una noticia de la semana pasada, pues ellos sí que definirían en ese caso el Bitcoin como una moneda real, o dinero real, pero no moneda real. Y finalmente, pues ¿quién controla el Bitcoin? Nadie. Esto es una respuesta tajante. Puede haber, y hay unas transparencias que tratan el sistema Bitcoin como un sistema oligárquico a día de hoy, porque hay unos ciertos, vamos a decir, particulares, y hay un número de particulares que tienen un número de Bitcoin suficientes como para tener un cierto control del mercado, pero al final es control del mercado, no control de la moneda, en el sentido clásico de que si hablamos de control de monedas porque alguien está emitiendo una moneda. En el caso del Bitcoin, la moneda se emite por el algoritmo Bitcoin, por lo tanto no hay un control específico de la moneda. Y yendo un poco al esquema este que comentaba, dinero real, y a la noticia de la semana pasada, la noticia de la semana pasada fue esta. El IRS, creo que conocen que es el servicio, bueno, la Hacienda de los Estados Unidos, el Internal Revenue Service. Entonces, el Internal Revenue Service, el día 25 de marzo, ha definido ya para todos los estadounidenses, que es como para decir que, bueno, pues la economía siempre se mueve al chiflo que tocan estos señores, como una commodity. Es decir, lo que vienen a decir es virtual currency. Ellos básicamente virtual currency lo aplican a todas las monedas virtuales, comenzando lógicamente por el Bitcoin como caso más paradigmático, pero bueno, meten en el saco por supuesto a todas las otras alternativas al Bitcoin que han ido surgiendo. Será tratado como una property, es decir, no dicen commodity, pero como un elemento de activo para el sistema de imposición federal de los Estados Unidos. Luego, evidentemente, detrás de esta noticia pues hay unas reglas que igualmente si les interesa se las envío por correo. Y esto ya nos deja con la primera definición, es decir, el Bitcoin en la primera economía del planeta se define como una mercancía. Antes, en la previa que hemos tenido, pues esto como siempre, dependiendo de cada escuela, pues cada uno lo calificará como un sello y por lo tanto potencialmente como un elemento para dar base a una potencial también estafa, o bien como un dinero real, porque al ser un activo que al final se puede comparar a la soja, al trigo o al oro, pues en principio puede dar origen efectivamente a un dinero real. La segunda es básicamente este otro elemento. Quizás esto también os añado, esto era un poco la introducción para cuando ahora veáis cómo se genera, cómo realmente el Bitcoin está soportado en la cadena en el algoritmo y tal, pues que no se os olvide que detrás de todo esto, sobre todo a la hora de que normalmente cuando hablas con la gente dice, oye, sí, pero la regulación, ¿esto cómo va el tema de regulación? Bueno, la regulación, esto son novedades de la semana pasada. E igualmente lo que ya hay, y esto es un fondo aprobado en Estados Unidos que ya tiene más de 55 millones de dólares invertidos, esto es un fondo de bitcoins y únicamente de bitcoins, con lo cual esto ya es un producto financiero que sí, que como puede decir Carlos, esto no deja de ser otra vez AFISA, si nos ponemos en términos de lo que aquí fue en su momento también un cierto activo o un fondo financiero sobre activos no muy claros. Pero bueno, esto
son los dos elementos que a día de hoy pudieran dejar ya al Bitcoin como una, llamémosle, moneda o dinero real. Y entonces aquí ya ahora pasamos a la clase de qué es el Bitcoin. En principio, la idea, aquí solemos empezar por qué es el dinero. Y, hombre, en la sede en la que estamos, qué es el dinero, pues creo casi que paso por encima, porque el dinero tiene las tres funcionalidades de medio de intercambio, almacenamiento de valor y, por supuesto, medio de pago, unidad de cuenta. Sí, como unidad de cuenta no tiene, por lo menos para mí, mucho sentido que el Bitcoin sustituya a ninguna de las unidades de cuenta que ahora mismo se utilizan en los diferentes países. Puede ser que en algún país con unidades de cuenta muy débiles, me refiero a monedas débiles, yo que sé, el dólar zimbabueño, por ejemplo, pues a lo mejor esto pudiera ser en algún momento una unidad de cuenta alternativa, pero desde luego no tiene ningún sentido que en países avanzados la unidad de cuenta seguirá siendo la que normalmente estemos utilizando de la moneda fiat de ese país. El almacenamiento del valor y el Bitcoin como elemento especulativo, yo creo que ha sido lo que verdaderamente ha movido el Bitcoin durante los últimos tiempos. Y últimos tiempos ha sido el año pasado. Claro, cuando alguien ve que algo que valía $10 se pone en 1.200, pues es algo que sale en el periódico, en fin. Y entonces a partir de ahí es lo que todo el mundo se ha quedado un poco con, si quieres, la copla, que el Bitcoin es un elemento especulativo, peligroso, que efectivamente puede ser un almacenamiento de valor, porque los señores que en su momento empezaron a minar, y ya llegaremos a lo que es el concepto de minería de Bitcoin, pues se pudieron hacer multimillonarios. Pero fijaros también que ese multimillonario significa lo siguiente. Yo en su momento, imaginaros que en el año 2009 empiezo a minar Bitcoins y tengo 10.000 Bitcoins en mi ordenador. Entonces, en aquel momento 10.000 Bitcoins pudieran ser $100, porque el Bitcoin era un céntimo. Y al cabo del tiempo llega el año 2003 y ese Bitcoin son $1.000. Por lo tanto, tengo 10 millones de dólares. Pero una vez que los he vendido, los he vendido. Es decir, esto no es otra vez, y vuelvo al concepto anterior de estafa piramidal, de algo que me puede permitir el seguir tirando del hilo. Una vez que yo ya he hecho la transacción del dinero que tenía y alguien se ha quedado con aquello, pues aquí se ha terminado la presente historia. Ahora te toca a ti. Llegaremos a la minería. Y finalmente, la tesis que en principio veréis que es la tesis que nosotros estamos intentando desarrollar es realmente el Bitcoin como medio de intercambio y sobre todo como potencial alternativa a los actuales medios de pago online en la red, que en principio pues a día de hoy no dejan de ser las tarjetas de débito crédito. Bueno, aquí volvemos otra vez a filosofías, si vale o no vale algo, cuál es el problema con el dinero fiat, y en particular, quizás el problema con el dinero fiat hoy en día, si uno tiene billetes, malamente puede comprar nada en red. Eso, si queréis, yo creo que es algo que no hace falta ni explicarlo. Aquí hablamos la solución y, por supuesto, entre cuestiones si verdaderamente es la solución o no, y ahora ya vamos a ver qué es el Bitcoin. El Bitcoin es un, llamémosle, algoritmo inicialmente que lo propone alguien anónimo con un seudónimo que se pone Satoshi Nakamoto. Aquí habla 2009. 2009 es cuando empieza a funcionar el Bitcoin en enero, el 8 de enero del 2009. La realidad de ese artículo es de junio del 2008, en el cual este seudónimo, Satoshi Nakamoto, define dos cosas muy importantes. Hasta ese momento, hasta ese artículo, todo el mundo que habíamos estado intentando introducir monedas virtuales, habíamos tenido un problema. Primero, ¿quién era la autoridad que emitía esa moneda? Y entonces, claro, una vez que los estados ya tenían las suyas propias,
Por ejemplo, si yo quería emitir mi propia moneda y ya en aquel momento se hablaba de dinero electrónico, pues en principio tenía que tener una contrapartida que era el dinero en una cuenta y por supuesto todo el mundo se tenía que fiar que yo, emisor de esa moneda, iba a seguir manteniendo el dinero en la cuenta y no me iba a largar con el dinero y luego el resto del mundo se iba a quedar con la moneda y por lo tanto pues la moneda en principio no tenía ya ninguna contrapartida. Es decir, el problema del emisor de una moneda es uno de los problemas claves que puede tener cualquier moneda, incluyendo las actuales monedas fiat que tiene como emisor los países, pero que por qué no pueden entrar en bancarrota, siendo una moneda como es, al final páguese al portador algo que no deja de ser que el gobierno se compromete a darte algo. Y si no te lo da o entra en quiebra, como ha sucedido tantas veces en tantos países, y me refiero pues los procesos inflacionarios de cualquier país que en un determinado momento deja la moneda con valor cero. Entonces, el primer problema de la emisión era lo que todo el mundo teníamos claro, y una vez que la moneda está emitida, claro, el segundo problema, decías, bueno, ¿y cómo evitas que en la moneda se gaste dos veces? Porque claro, si es una moneda que tiene, ya estamos hablando siempre de monedas virtuales, o de monedas que estaban en red, si esa moneda está en red y quiero evitar que esta moneda se gaste dos veces, ese emisor tiene que tener el control de cada uno de los señores que tiene la moneda y por lo tanto evitarles que la gasten dos veces. Entonces estar siempre encima de quién era el que se iba a gastar la moneda, de qué manera y en qué condiciones, pues hacía que estos dos problemas, quién es el emisor y cómo controlas el doble pago, pues verdaderamente nadie había visto una alternativa más interesante a lo que eran las monedas fiat hasta ese momento. Entonces este señor dice dos cosas. Uno, problema de emisor, no hay emisor. Es la propia red y el algoritmo el que va a permitir que cada cierto tiempo, ahora mismo veremos que cada 10 minutos se generarán per se un número de bitcoins, que se establece de la siguiente manera. Los primeros 4 años, cada 10 minutos, se generan 50 bitcoins. En los próximos 4 años, que es en los que estamos, del 2012 al 2016, esos plazos de 10 minutos darán origen a 25 bitcoins. Y posteriormente, cada 4 años, se irá dividiendo por 2 el número de bitcoins que se vayan concediendo o emitiendo por la red en ese plazo de tiempo. Esto nos lleva a que ese algoritmo de creación de bitcoins, en el año 2140 habrá 21 millones de bitcoins emitidos. Y ni uno más ni uno menos. Es decir, esta es la primera clave del bitcoin. Número de bitcoin emitidos, cómo se emiten y en qué plazo se emiten. Segundo, cómo evito que se gasten dos veces esos bitcoins. Y ahí es donde entra otro concepto, que es el concepto clave de este paper, porque había gente que ya había pensado en emitir las cosas estas en red de esta manera. El concepto es, si yo quiero que nadie se gaste las cosas dos veces, en ese periodo de 10 minutos, lo que voy a hacer es que todas las transacciones que se realizan en esos 10 minutos les voy a poner un sello que va a ser un sello absolutamente inamovible. Sello que al final no deja de ser desde el punto de vista informático una operación que se llama hash, que no deja de ser coger todas esas transacciones, hacerles el propio hash, la palabra es picar, picar todos esos bits y dejarlo en una especie de palabra de 256 bits, palabra de 256 bits que será la que le ponga sello, vamos a decir, a esas transacciones, todas las que han ocurrido durante ese periodo de 10 minutos y que a su vez hacen que en el siguiente periodo de 10 minutos, cuando alguien vaya a gastarse algo que ya previamente se lo ha gastado, como cada una de esas transacciones que ya están selladas en ese periodo ya están en poder de toda la red va a decir, oiga, que usted ya se lo ha gastado en el periodo anterior y entonces en este periodo ya no se lo puede volver a gastar. Cierto es que ahí hay un periodo de 10 minutos en el cual ese Bitcoin hasta cierto punto, hasta que se pone el sello, vamos a decir, no está validado o no está validada la transacción de pago. Con lo cual aquí el Bitcoin, ya os adelanto, tiene, vamos a decir, un primer problema, que es que en 10 minutos el Bitcoin en principio está en una especie de limbo.
que para determinadas transacciones y en determinados momentos no tiene por qué ser un problema si hay alguien que se esté fiando de la transacción, pero este es el primer punto. El final vamos a decir, la transacción Bitcoin durante estos 10 minutos es que este sello, al final, lo ponen estos famosos mineros de los que hablábamos antes, que son ordenadores que están en la red buscando esa famosa palabra que hace de sello de esas transacciones durante ese periodo y que cada vez tiene más complicación el encontrarlo. La transacción que sucede el 1 de enero del año 2009 es una transacción en la cual este hash no tenía que empezar por nada, simplemente tenía que empezar por lo que quisiera. Y según va avanzando el tiempo, ese hash tiene que empezar por un 0, 2 ceros, 3 ceros, y en la actualidad tiene que empezar por 26 ceros. Ese empezar por 26 ceros hace que el encontrar ese hash sea intrínsecamente cada vez más difícil y haga falta cada vez mayor capacidad de computación. Capacidad de computación que en la actualidad, más o menos, la red que está computando estos hashes tiene una capacidad de 30.000 terahashes, que eso es 30 seguido como de 18 ceros. Esto desde el punto de vista de potencia computacional son los 1000 ordenadores, los 500 ordenadores o superordenadores más importantes del planeta 1000 veces. Esto es ahora mismo lo que es la capacidad. Y en términos energéticos, lo que también es muy importante a la hora de lo que luego veremos de qué es la moneda, si cuesta, si no cuesta, si es dinero real o si no lo es, en términos energéticos todos estos ordenadores funcionando son 0,25 megavatios hora. 0,25 megavatios hora multiplicado por 25, que son el número de bitcoins que se generan cada 10 minutos ahora mismo. En particular, si yo cojo el término ahora mismo del megavatio hora, 150 euros más o menos el megavatio hora, me encontraría que el coste de producción de un bitcoin ahora mismo son 35 euros. Y esto es un coste real, es como cuando alguien quiere ahora mismo tener oro en su bolsillo. Pues mire usted, moléstese porque para tener oro en el bolsillo tiene usted que gastarse, pues no sé qué, en picos, palas, azadones y en ir a una mina a minarlo. En el caso del Bitcoin es algo similar. Yo tengo que tener ahora mismo una capacidad determinada y la red tiene evidentemente un coste que me lleva a que el coste unitario del Bitcoin en términos energéticos, que no en términos ya de las máquinas que me hacen falta para llegar a esa conclusión, que ese sería otro coste añadido, sean estos 30-35 euros. Entonces, repitiendo los conceptos, yo tengo ahora mismo una moneda virtual que en principio se ha creado mediante una serie de procesos que se desarrollan en red. Cada uno de los usuarios de esta moneda virtual son usuarios que, por decirlo claro, son nodos de esta red distribuida que conforma la red Bitcoin, y hay una serie de señores en esa red que además, vamos a decir, de tener los Bitcoins en su bolsillo para comprar, vender o lo que sea con estos Bitcoin, también se molestan en poner suficiente potencia de ordenadores para a su vez crear Bitcoins y por supuesto luego en principio venderlos o utilizarlos. El sistema este de doble pago se soluciona mediante llamémosle el algoritmo este de la cadena de bloques, y al final el Bitcoin es un elemento que tiene una historia que se puede remontar. El Bitcoin creado desde el 9 de enero del año 2009 hasta el Bitcoin último que se está creando ahora mismo, todos estos Bitcoin tienen una historia que está plenamente identificada en la famosa cadena de bloques, bloques que se han ido creando uno cada 10 minutos con su correspondiente sello, que a su vez contienen todas las transacciones de los Bitcoin que se han generado en esos 10 minutos. Y esto en esencia, vamos a decir, y de una manera más o menos no muy técnica, ahora también veremos algunas transparencias en las que se ven cada uno de los detallitos de este montaje, es la solución Bitcoin. A su vez, bueno, esto es todo lo que os he ido explicando. La realidad también de cuántos bitcoins hay, esto es otro de los problemas que muchas veces se dice. Hoy
más o menos se han generado, aunque parezca mentira, la mitad de los bitcoins que históricamente va a haber, porque por este proceso de la mitad, 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 pues nos lleva a que de los 21 millones de bitcoins que históricamente va a tener la red Bitcoin, hoy en día ya haya 10 millones de bitcoins encima de la mesa, más de 10 millones. Entonces, intrínsecamente dices, si esta moneda se pretende que sea una moneda para transacciones por valor de, y si esto sustituye a las tarjetas de crédito sería 1 billón de dólares nuestros, por ejemplo, nada más en Europa año, pues claro, 10 millones de bitcoin no dan mucho de sí. La realidad del bitcoin es una moneda en la cual la última unidad del bitcoin se lleva a la octava, vamos, exactamente la 9ª cifra decimal, y entonces esta unidad que veis ahí es el 0,000001, es decir, el 10 a la menos 8. Esta es la unidad Satoshi, con lo cual, si un bitcoin se puede dividir en 100 millones de unidades y tengo a su vez 10 millones de bitcoins hoy en circulación, al final, si en vez de llamarlo bitcoin le llamara Satoshi, que es la unidad de esta, vamos a decir, de final, pues tendría 10 billones de satoshis, lo cual también es una unidad que hasta cierto punto me puede permitir hacer transacciones por valor de varios billones de dólares año. No parece que esta unidad se vaya, claro, luego ahí será la tasa de intercambio. Si estamos en ese momento ya utilizando satoshis, parece obvio que luego la tasa de intercambio entre un bitcoin ya como 100 millones de satoshis y $1 o €1, pues será suficientemente alta, claro. Y de ahí un poco también, si queréis, el concepto este del Bitcoin como una unidad o una moneda en la cual se supone que es altamente deflacionaria, a diferencia de las monedas ordinarias hasta ahora, las monedas fiat, que han sido monedas hasta cierto punto todas ellas inflacionarias. Simplemente volver otra vez a que cuando aquí hablábamos de las cuentas no pueden ser congeladas, veréis que las cuentas como tal, una cuenta en Bitcoin al final es un monedero que está en un ordenador. Es decir, cuando una entidad gubernamental quisiera congelar algo, congelar significa decirle a alguien, oye, tú realmente esa cuenta la congelas. Lo que no puedes hacer físicamente es decirle a un ordenador, tú te congelas. Bueno, sí, pero... Entonces, el modelo de los estados haciendo intervenciones sobre cuentas o sobre elementos de Bitcoin, hasta el día de hoy han sido realmente el hacerse físicamente cargo del ordenador que contenía o la caja fuerte que contenía las claves privadas, que ahora veremos un poco también ahora el funcionamiento ya finalista del Bitcoin, las claves privadas que contenían el funcionamiento de este Bitcoin. El control, como os decía, realmente no existe Bitcoin en una red peer-to-peer. Es como el ejemplo más paradigmático de estas redes ha sido el famoso tema este de los Napster o Torrent, cuando la gente se intercambiaba películas y cintas y tal. Realmente esto siempre ha sido un problema para cualquier persona o personas que querían controlar esas redes. Es que son incontrolables per se. Y lo mismo le pasa al Bitcoin. Per se va a ser incontrolable. Y finalmente, ¿por qué los Bitcoin tienen valor? Hombre, la cuestión del valor, como os decía, por lo menos coste, y aquí lo pongo en la última parte, coste tienen. Y el valor se lo dará el que sea un medio de uso o, como aquí se especifica, que verdaderamente cuando haya una relación de intercambio entre personas le den valor. Porque al final este es la teoría del valor, pero como repito, cada escuela tiene su definición, aquí sí que no me meto en este jardín. Esto cuando lo recibáis en casa veréis que cualquiera de estas referencias os pueden dar luego mayor información sobre qué es el Bitcoin. Luego esto es un capítulo relativamente cómo adquirir y gastar el monedero. Hasta ahora lo que habréis visto es que os he explicado una filosofía muy básica y a muy alto nivel de cómo funciona la red Bitcoin. Pero a escala personal, ¿qué hago yo o cómo hago para tener Bitcoins, cómo los gasto y cómo se usa esto?
Y aquí entra el concepto de monedero de bitcoins. Como os he comentado antes, la red como tal tiene nodos de la red y cada nodo de esa red de alguna manera es como si fuera un monedero. Y un monedero a su vez lo que se define es con una clave pública y una clave privada. No sé si os acordáis pues de cuando se empezaron los primeros correos electrónicos que se encriptaban con unas claves que se llamaban RSA, en la cual habría una clave privada que la conocía todo el mundo y una clave pública que nada más la conocías tú, y cuando querías... ¿Sí? ¿Ahora? Ah. Cuando querías básicamente el que el resto del mundo conociera un mensaje que tú habías encriptado con tu clave privada, pues utilizaban tu clave pública y desencriptaban tu mensaje. Y cuando tú querías encriptar, lógicamente, un mensaje, pues utilizabas tu clave privada. Esto desde el punto de vista del monedero Bitcoin es algo muy similar, considerando que en tu monedero, cuando alguien te quiere mandar dinero a tu monedero, lo que todo el mundo conoce es tu clave pública. Clave pública que tiene más o menos esa característica, son 58 caracteres, perdón, 58. La idea es que de un subset de 58 caracteres al final eliges todo este chorro. Son relativamente imposibles, y por imposible hoy en día matemáticamente hablando la palabra imposible, de poder desencriptar a día de hoy el modelo el algoritmo de curvas elípticas, que es en el que se basa la potencia de que cuando yo tengo una clave pública y en principio la clave privada la tengo en mi ordenador, con la clave pública alguien pueda descubrir mi clave privada, que por supuesto están interrelacionadas. Es decir, hoy en día este es un problema matemático intrínsecamente, vamos a decir, imposible si no es probando todas las posibilidades que de alguna manera desde el punto de vista del número, para todos los efectos hoy en día computacionalmente hablando es imposible. Entonces ya digo que desde lo que es el funcionamiento ya del día a día del Bitcoin, el Bitcoin es una moneda que existe dentro de cada nodo en unos monederos que tienen una clave pública que es la que conoce todo el mundo y la que permite mandar dinero a ese monedero, y cuando yo quiero gastar dinero de ese monedero, que es mío, lo que tengo que utilizar es mi clave privada para enviar ese dinero a cualquiera de los otros monederos de la red, de los cuales por supuesto yo conozco su clave pública. Problemas ha habido en los últimos tiempos, muchos, porque evidentemente si a alguien le roban la clave privada, le han robado el dinero directamente. Es como si verdaderamente en tu cartera te roban la moneda fiat. Hay ya muchos modelos en los cuales en vez de tener la clave pública, la clave privada en tu ordenador, pues lo que haces es salvar esa clave privada, que puede ser salvarla de una manera tan bestia como copiar esa ristra de números, ponerla en un papel, guardártela en el bolsillo o en tu caja fuerte y directamente borrar de tu ordenador esa clave. Cuando quieras volver a utilizar tu monedero, lo que haces incluso es entrar a mano la clave privada en la aplicación y ya puedes volver a utilizar tu monedero. Entonces, esto puede ser, ya digo, un tema muy poco práctico y por supuesto pues ahora mismo hay muchísimas aplicaciones que te dan desde tokens hasta elementos que te permiten almacenar esta clave privada para que puedas utilizar tu tu monedero de bitcoins hasta cierto punto con una cierta seguridad. Y luego están, por supuesto, todo lo que son potenciales intermediarios que lo que te dicen, como los bancos al uso, es decir, en vez de que usted guarde su dinero en su casa, que es factible que se lo roben, y esto en clave Bitcoin sería, en vez de que usted guarde sus bitcoins en el monedero que tiene usted en su ordenador, que es posible que alguien se lo hackee y se lo robe, pues entonces traiga usted su dinero al banco y en el banco ya se lo guardaremos, o por lo menos nos responsabilizaremos sobre el dinero que usted tiene en mi banco, que sería un poco el siguiente paso. Es decir, si usted ahora mismo tiene cuentas en mi banco bitcoins y por razones X yo he sufrido un ataque y me han robado o me han hecho lo que fuera y he perdido sus bitcoins, pues yo me tendré que responsabilizar de sus bitcoins de alguna manera. Insisto que
Esto han sido durante los últimos meses todas las noticias que habréis podido leer del mundo Bitcoin, siempre o casi siempre en negativo, empezando por la propia quiebra de Mongoose, que ha sido pues uno de estos intermediarios que tenían un número de bitcoins importante y que por una razón u otra se los habrán robado o han desaparecido. Pero el caso es que efectivamente esos bitcoins, los señores que tenían bitcoins en ese banco, pues realmente los han perdido por el momento. Y esta también es otra de las claves fundamentales del futuro del bitcoin. El conseguir que haya intermediarios fiables, como ahora pueden ser los bancos, y bueno, después de la crisis que acabamos de sufrir quizás también hasta cierto punto no deja de ser un contrasentido, pero intermediarios fiables en el mundo Bitcoin. Es decir, intermediarios que si yo realmente hago una transacción con este señor, pongo dinero, tenga la seguridad de que tengo bitcoins, si mando bitcoins tenga seguridad de que voy a obtener el dinero y que por supuesto si ahora mismo quiero hacer transacciones en bitcoins no tenga ningún problema. Es decir, si yo ahora mismo, y este va a ser uno de los usos que ya veremos más adelante, pueden ser más interesantes en nuestro país y el bitcoin como medio de pago. Es decir, todos aquellos turistas que no están en el área euro y que llegan a nuestro país y lo primero que tienen que hacer es o utilizar su tarjeta de crédito para obtener euros, con los cambios que suelen organizarse siempre entre divisas en las tarjetas de crédito, o bien simplemente ir a una casa de cambio con su moneda fiat para cambiarla en euros. Pues ahora mismo este señor lo que puede venir son con sus bitcoins y en cualquiera de los cajeros, que ya se van a establecer por supuesto en España, obtener contra sus bitcoins euros. Y entonces esto a un precio infinitamente más barato que cualquiera de las alternativas que ahora mismo hay. Entonces ahí es donde surge que la fiabilidad de quién es el que pone en marcha todo este modelo de los cajeros y por supuesto de esta intermediación, pues tiene que ser suficientemente fiable para que no haya luego problemas de bancarrota y que, bueno, otra vez el Bitcoin vuelva a sufrir los problemas estos de credibilidad que está sufriendo hasta ahora. Los tipos de monederos, básicamente veréis que hay tres tipos de monederos, como os decía ahora. Es el monedero que tú tienes en tu casa, en tu ordenador. Por supuesto, ahora mismo ese ordenador de tu casa no deja de ser también el ordenador que tienes en el bolsillo como teléfono móvil. Y finalmente, lo que os decía de aplicaciones o gente como nosotros, Bebank, que lo que pretendemos básicamente son dar estos servicios en beneficios de terceros, pero siempre con el enfoque de la seguridad y la tranquilidad para el usuario. Evidentemente un monedero pues está claro que se llena por los tres caminos que uno consigue el dinero. Eso todavía no se ha inventado nada nuevo, sean bitcoins o sean moneda fiat. Se puede comprar y hay muchas maneras, pero básicamente comprar bitcoins hoy en día no deja de ser algo que está casi siempre relacionado con terceros. Sí que hay gente que te puede ofrecer hoy bitcoins y te dice, oye, mira, si me das dinero te doy un bitcoin, pero eso es complicado. Y otra vez vienes a tener que fiarte de esa persona si tú le das dinero que luego él te pase el bitcoin. El tema este, lógicamente, de los cajeros también ha dado un paso importante. Tú ahora mismo llegas a un cajero, por ejemplo, de los nuestros, pones moneda fiat, euros, y obtienes el bitcoin. Y de alguna manera esto irá evolucionando en la obtención de bitcoins, como ahora mismo uno puede obtener en cualquier banco o en cualquier casa de cambio una moneda fiat ordinaria. El trueque por bitcoins, y sobre todo si, como veíamos al principio de la presentación, el bitcoin se considera una mercancía, el trueque de bitcoins incluso puede ser una opción interesante, porque si yo ahora mismo estoy diciendo, y otra vez estoy haciendo entrada al moderador, una transacción en la cual digo, usted me da ahora mismo un bien y yo le doy bitcoins, evidentemente esto en nuestra legislación es un trueque. El trueque tiene unas connotaciones especiales desde el punto de vista fiscales. O sea, ahí se puede abrir unos interrogantes curiosos. Y luego, finalmente, bueno, la venta de bienes o servicios a cambio de bitcoins en una transacción absolutamente normal en la cual esto se utiliza como un medio de pago ordinario. Aquí es donde efectivamente vuelvo a recalcar todo el esquema este de los potenciales problemas de seguridad que puede tener el que alguien tenga
unos bitcoins, que al final, como veíamos, no deja de ser unos apuntes que tengo ligados a una clave privada. Si me desaparece la clave privada, me han desaparecido los bitcoins. Por lo tanto, bueno, todo lo que sea el tener cuidado con esa clave privada, pues, y las diferentes soluciones que se hagan, que, repito, van a ser muchas y variadas. El tercer punto es la economía del Bitcoin. Y por economía del Bitcoin vamos a entender cuáles son las métricas y sobre todo esto ligado, vamos a ir casi al punto final, o dos puntos. ¿Quién tiene ahora mismo Bitcoins? O sea, porque básicamente es dónde está, quién lo tiene, de qué manera se mueve y cómo se añade el nuevo dinero a la economía. Entonces, la distribución geográfica. Aquí hay una tarta, voy a pasar esto relativamente rápido. La distribución geográfica del Bitcoin, hoy en día se puede ver que prácticamente en Estados Unidos es el 83%. China, y en este caso, cuando aquí pone by currency, básicamente son los intercambios que se hacen, por lo tanto casi están ligados al país de emisión de esa moneda fiat. China soporta otra vez el 8% del mercado y el resto prácticamente son marginales. De hecho, España ni aparece. Y curiosamente, el país que aquí en Europa, bueno, países nórdicos son ahora mismo relativamente activos. Holanda y los países del eje, vamos, Holanda, fundamentalmente Holanda y Alemania. Y curiosamente hay por ahí algún país, a raíz de la crisis esta de Chipre, y los rusos que prácticamente empezaron a inundar, que fue el primer pico que luego veréis en el gráfico del Bitcoin, del precio del Bitcoin. El precio del Bitcoin tiene un pico en marzo del año pasado, que es cuando hay la crisis de Chipre y los rusos que tienen euros en Chipre empiezan a comprar masivamente Bitcoins. Y ahí el Bitcoin es el primer pico de subida de precio de los aproximadamente 20, 30 dólares que eran hasta los 100, 200 dólares que se fue en marzo. Entonces, esa parte del área euro, Chipre, que fue la que soportó estos movimientos, al final los rusos se fueron moviendo por Eslovenia y ahora, curiosamente, hay algunos bancos, sobre todo en la zona, vamos a decir, Polonia, es un centro muy activo de bitcoins, Rumanía y Eslovenia. España sigue, insisto, siendo relativamente y prácticamente marginal. Y los mercados que realmente, y esto ya es una gráfica de hace 2 meses, por lo tanto se ha quedado totalmente obsoleta, aunque solo sea porque veréis que Mongos, que era el exchange, la casa de cambio, que prácticamente en ese momento era el 25% del mercado, quiebra. Y esto también, esta es una gráfica bastante, vamos a decir, interesante porque da la siguiente lección. Esto es una moneda que en enero, más o menos febrero, este era el gráfico de la moneda. Y tenemos un agente que mueve la cuarta parte del mercado, Mongox. En un determinado momento, ese agente que mueve la cuarta parte del mercado entra en bancarrota. Por supuesto, la moneda sufre, vamos a llamar, una crisis. Crisis que hace que más o menos en enero estaba alrededor de 800, 900 dólares, se va a 500. Pero no se hunde. Y de hecho, en marzo se recupera más o menos hasta los 600, 700 otra vez. En principio esta última semana, y a raíz de un esquema del gobierno chino en el cual dice lo que ya había dicho en diciembre de señores bancos de China, no me toquen el Bitcoin, que ya les he dicho que lo tienen ustedes prohibido, los bancos, no las personas. Tienen ustedes prohibido hacer operaciones en Bitcoin, que las estaban haciendo como si no les hubieran dicho nada, pues otra vez ahora, y así que está cerrando cuentas a los bancos chinos en Bitcoins, y entonces otra vez ha bajado más o menos hasta los 430, 440 que estaba hoy. Pero otra vez el mensaje es, ¿qué pasaría en los mercados financieros internacionales si un actor que tiene un peso de la cuarta parte del sistema financiero quebrara? Pues que había quebrado 3 veces el sistema.
Entonces, la resiliencia que ha mostrado el Bitcoin en esta última crisis, yo creo que es lo más notable que podemos aprender ahora mismo sobre lo que puede suponer y supone una moneda en red. Ha soportado que un, vamos a decir, agente del mercado manejando el 25% del mercado quiebre y al final no pase nada. Más allá que los señores que tenían evidentemente sus activos, sus dineros o sus bitcoins en Mongoose, pues los hayan perdido, en principio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Lo que ha pasado desde entonces es que otra parte de la tarta, que es la tarta azul clarita que pone Bitstamp USD, que precisamente el origen es Eslovenia, y ahora también están en Londres, pues estos prácticamente acaparen ahora el 40% del mercado. Lo cual no es que sea muy bueno, pero ciertamente también es que ahora mismo están surgiendo iniciativas, y por supuesto nosotros somos una de ellas, en la cual van a aparecer mercados, muchos, y cada vez más regulados, que es un poco también lo que nosotros estamos pretendiendo ahora mismo lanzar. Un mercado regulado de bitcoins en el cual desaparezca ya el riesgo de contrapartida que estaba dando en ese momento o estuvo dando en su momento Mongoose. Y entender riesgo de contrapartida como el riesgo que yo tengo cuando a alguien le doy un bien, euros, y no me devuelve los bitcoins, o a alguien le doy bitcoins y no me devuelve los euros. Entonces, a día de hoy, ninguno de los mercados actuales me tiene cubierto ese riesgo. Directamente yo me tengo que fiar que estos señores no entren en bancarrota. Nuestra opción ahora mismo es lanzar un mercado en el cual este riesgo realmente lo cubran como en los mercados actuales, los agentes del mercado. Es decir, si ahora mismo se arranca un mercado en el cual los agentes de ese mercado son agencias de valores, sociedades de valores españolas e internacionales que asuman el riesgo de contrapartida en beneficio de sus clientes. Yo, cliente de cualquiera de ellas, pues ya sé a quién me voy a ir a quejar. Igual que si ahora mismo este señor me pierde las acciones. Oiga, usted sabrá lo que haga con estas acciones, pero yo le he puesto un dinero, le he comprado unas acciones, deme mis acciones. Y yo creo que esto es ya la primera aproximación necesaria para ir consiguiendo una primera estabilidad del mundo Bitcoin. El que los mercados Bitcoin dejen ya de tener el riesgo de contrapartida inherente que ahora tienen. Por supuesto, hay una relación clara entre el Bitcoin y otras divisas, aunque solo sea porque efectivamente el Bitcoin no vive solo en el mundo y entonces las relaciones entre las propias divisas también se ven inmediatamente reflejadas en el mundo Bitcoin. Pero fijaros que ahora mismo si yo fuera o si yo voy ahora mismo esta tarde a comprar Bitcoins, cada uno de los potenciales mercados a los cuales voy a ir a comprar el Bitcoin, sea China, sea Japón, y por Japón, China y tal, entender alguno de las casas que están, de los exchanges que están en esos mercados, ¿no? Tienen precios diferentes, que normalmente están asociados a pues al riesgo de contrapartida. Cuanto más caro probablemente tenga menos riesgo de contrapartida y cuanto más barato más riesgo de contrapartida. Es un poco con los esquemas estos de interés o el esquema cuando a mí voy a comprar un activo financiero y me da mucho interés, pues algún riesgo superior al que me da menos interés seguro que tiene. Pues esto es más o menos lo mismo. Entonces, las relaciones más que con las otras divisas, Bitcoin con otras divisas es la relación que todavía hoy en día, al no haber un mercado unificado de Bitcoins a nivel mundial, tienen los propios mercados entre sí. Y por supuesto lo que no recomiendo es que pretendáis hacer ningún tipo de operación de arbitraje entre diferentes mercados, porque sí que hubo gente que a final del año pasado, viendo qué es lo que pasaba en Mongoose, que tenía un precio que prácticamente el Bitcoin tenía una diferencia de 100-150 dólares con Bitstamp, pues decía, caramba, llego a Mongoose, compro el Bitcoin en Mongoose, y entonces el Bitcoin en Mongoose, perdón, era al revés, compraba el Bitcoin en Bitstamp por 900 dólares y este Bitcoin lo llevaba a Mongoose y lo vendía por 1050 o 1150 dólares. Fantástico, tengo ahí ahora mismo un arbitraje de 250 dólares. El problema es que esos 250 dólares nunca los pudo sacar de Mongoose, porque ahí se quedaron para siempre. Entonces,
El esquema en este caso de las operaciones de arbitraje entre diferentes mercados con esos diferentes riesgos, casi siempre el mercado capta el riesgo de contrapartida poniéndole un precio diferente al Bitcoin en los diferentes mercados. Y aquí viene el concepto este de oligarquización, que no deja de ser un palabra un poco así, palabra, no, desde luego no está en la Real Academia, pero viene a ser el que unos ciertos elementos controlen una moneda. Desde luego en las monedas fiat no es oligarquía, es absolutamente un esquema de que nada más manda uno, el país emisor, y es soberano sobre... Pero en el caso del Bitcoin, y esta es una tarta que no la tengo ahora mismo en el ordenador, pero es una tarta de la semana pasada, considerar lo siguiente: hay 47 individuos, no sé cómo se han contado, pero así lo aparece en la tarta y la fuente es bastante fiable. 47 individuos o entidades o personas o lo que sean que controlan el 28% de los bitcoins emitidos, es decir, más de 2.800.000 bitcoins. Luego hay otros 300 que se quedan con otra parte del 25% del pastel. Luego serían otros 1.000 que se quedarían con otro 25% y luego ya hay como 1.000.000 que tienen el resto. Es decir, que verdaderamente el mercado tiene unas características que con esta distribución que os acabo de decir, primero es manipulable por cualquiera de esos 47 de una manera bastante clara. Que de hecho se puede entender fácilmente que lo que está pasando ahora mismo con la bajada del precio del Bitcoin es que algunos de los chinos que compran en octubre como locos Bitcoins, ante las amenazas ahora del gobierno chino, cuando digo algunos, seguro algún banco chino ahora está deshaciendo la posición Bitcoins. Y esto es un mercado bastante transparente por el momento en cuanto a oferta y demanda. Transparencia que hace que si el chino se está desprendiendo y tiene un montón de bitcoins, pues está claro que ahora mismo el precio está bajando, o ha bajado por el momento. Pero todavía, repito, tenemos un proceso de oligarquización clara y de potencial, dos puntos. Y liquidez en el mercado, porque tampoco hay tantos actores. Os he dicho que, fijaros, todo este universo no es más allá de 1,5 millones de personas en todo el mundo que están hoy en día actuando con bitcoins. Y dos, que efectivamente el mercado puede ser relativamente manipulable por alguno de estos 47 que tienen un número de bitcoins importantes. El futuro está claro que cuando vayamos subiendo el número de transacciones asociadas ya al Bitcoin como moneda de pago, cada vez tendrá menos importancia. Por supuesto, desde lo que os voy a explicar más adelante, ninguna importancia el valor fundamental del Bitcoin. A mí lo que me va a importar es que el Bitcoin tenga valor, punto. Es lo mismo que valga 100 o 100.000 dólares. Y en segundo lugar, los mercados que en su defecto sí que les puede importar, los fondos de inversión que puedan estar basados en Bitcoin, se puede uno imaginar que ya empezarán a ser también actores importantes dentro de este mundo y entonces irán paliando todo lo que es los 47 de la fama que hoy en día prácticamente tienen hasta cierto punto el oligopolio de este mercado. Cierto es, aquí también se habla del grupo de desarrolladores iniciales. Esto es algo que todavía no está muy claro. ¿Hasta qué punto, vamos a decir, la gente que estaba en el mundo Bitcoin en 2009-2010, que fundamentalmente se hicieron con un número de Bitcoins más que importante, podemos estar hablando de 2 o 3 millones, forman parte o no de esa oligarquía y todavía tienen efectivamente un número de Bitcoins importante en su poder? Pero la realidad es que en principio no está muy claro si pertenece o no todavía a esta oligarquía. Bueno, estos son ya... Aquí hay un tema de regulación que sí que me gustaría haceros hincapié. Antes habéis visto la definición que acaba de dar la semana pasada la Hacienda americana sobre el Bitcoin. FinCEN, que viene a ser más o menos como el servicio de blanqueo de capitales nuestro aquí del Banco de España, pero en Estados Unidos, es la red que vigila todo lo que es el blanqueo de capitales en Estados Unidos. En marzo del año pasado ya definió que todas las transacciones que se hicieran en bitcoins no
por particulares debieran de estar reguladas por empresas que tuvieran la licencia de entidad de pago. Y esto es fundamental. Esto es otro de los puntos que se desconocen y en los cuales en Europa, como siempre, estamos a un año vista. En Estados Unidos nadie puede manejar un Bitcoin que no sea un particular, que no sea una entidad de pago. No sé si conocéis la regulación, las entidades de pago al final son, como su propio nombre indica, gente que está bajo la supervisión del Banco de España, con licencia Banco de España de la serie 6800, y que por otra parte tienen todo el control por parte del SEBLAC para todo lo que son lavado de blanqueo de capitales y por supuesto control de todas las transacciones. Por lo tanto, cuando se dice, oiga, que es que el Bitcoin ha servido para comprar droga o tal, bueno, para comprar droga se compra mucho más fácil en metálico que con Bitcoins. Y otras cosas también se hacen mucho más fácil en metálico que con Bitcoins. Pero en particular, cuando se decía, es que Silk Road, la famosa una red que había ahí por ahí en la red muy negra, que se hacían compras y ventas así un poco, vamos a decir, no un poco, no totalmente ilegales, utilizaba Bitcoins. Bueno, lo que la gente no se da cuenta y los periodistas menos es que esa red cayó por utilizar Bitcoins. Porque mientras no estaban utilizando Bitcoin, mientras estaban utilizando otros medios de pago, eso estaba 8 años funcionando, 6 años, o no sé cuánto estuvo funcionando, y aquello fue sin ningún problema. Pero en cuanto empezaron a utilizar los Bitcoins hasta cierto punto son rastreables. Como veíamos antes, el Bitcoin tiene de alguna manera una historia desde el año 2009 hasta la actualidad. Y entonces, bueno, pues ahí, evidentemente la policía tuvo unas herramientas que no tenía hasta ese momento y los caballeros estos cayeron, pero por utilizar los bitcoins, no al revés. Entonces, como decía, el FinCEN tiene como regulación ahora mismo que para hacer compraventas de bitcoins, vamos a decir profesionalmente, no de una manera privada, uno tiene que ser entidad de pago. Y esto de alguna manera es una regulación que hasta cierto punto pues estamos nosotros también proponiendo o intentando que en Europa y en particular aquí el Banco de España también asumiera. Es decir, que si yo voy a ser aquí alguien que maneje bitcoins en beneficio de terceros, pues hombre, lo mínimo que me puede usted pedir es que sea entidad de pago, cosa que tampoco está establecido. Y ahora pasamos al famoso capítulo este de la minería. ¿Por qué es necesaria la minería? Como veíamos antes, el tema este de la minería, y ahora sí que voy a ir ya todavía mucho más rápido porque la hora ya nos la hemos comido, el tema de la minería era necesario porque a la hora de que los bloques que de alguna manera ratificaban todas las transacciones en Bitcoin que habían ocurrido en esos 10 minutos, pues estos señores que ratificaban ese bloque, en principio tenían que tener un premio porque se habían molestado en, vamos a llamar, averiguar ese famoso hash con los 25 ceros por delante. Entonces estos señores que se habían llevado ese premio, al final, bueno, se les denominaba mineros por la, llamémosle, igualdad que puedes tener con el tema del oro. Al final tú llegas, tienes unos recursos que pones a disposición o que sea de la mina para intentar obtener un producto, que en ese caso puede ser el mineral, en este caso tienes el producto Bitcoin y de ahí por la, si quieres, similitud que había con la minería, pues le llamaron los mineros. Entonces, la estructura del bloque, que también por no entrar en detalles ya lo tenéis en la presentación detallada, no deja de ser todas estas transacciones una detrás de otra, hechas de alguna manera un picadillo y todas juntas sacando el hash este de 256 bits, todas estas transacciones, al final, estos bloques, todos ellos, desde el primer bloque que se crea en enero del año 2009 hasta la actualidad, y esto ya son más de casi 300.000 bloques, prácticamente estamos rozando el bloque 300.000, quedan todos ellos en un concepto que se llama cadena de bloques, un concepto que no deja de ser todos estos bloques uno detrás de otro, conforman una cadena, y cuando yo quiero empezar a ser
un nodo de la red, lo primero que tengo es todo este fichero, que es la cadena de bloques, el blockchain, queda ya incorporado a mi nodo de la red, de manera que cuando mi cartera empieza a funcionar ese primer día en la red, mi cartera, mi monedero, tiene tres temas fundamentales: clave privada, clave pública y toda la cadena de bloques, es decir, el libro de contabilidad histórico y universal de todos los Bitcoin que se han creado y todas las transacciones que han sucedido con ese Bitcoin desde enero del año 2009 hasta la actualidad. Y esto es el concepto más brutal que se ha podido uno, desde luego, pensar para tener la mayor potencialidad desde el punto de vista de rigurosidad y de fiabilidad del manejo de una moneda, y este fue verdaderamente la gran idea que tuvo, bueno, quien fuera el que estuviera detrás del tal Satoshi Nakamoto. Es decir, yo tengo un monedero y el monedero tiene toda la historia del Bitcoin. Es como si cuando a ti te dan ahora mismo una moneda, un billete de lo que sea del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo te dijera: toma, ahí tienes 50 euros y con esos 50 euros ahí tienes el y quién los ha comprado y quién los ha vendido. Ahora vamos a quién y qué concepto es ese quién. Realmente el quién no está asociado a una persona, está asociado a un ordenador. Porque como os decía antes, yo cuando creo mi monedero, esa creación del monedero se crea en el ordenador. Yo no le tengo que decir al ordenador quién soy. Y ese nodo de la red está asociado a la IP que tiene en ese momento el ordenador que ha creado o que ha de alguna manera obtenido ese nodo de la red. Entonces, a partir de ahí, la identidad de este monedero más bien es una identidad por IP que una identidad por persona. Pero ahí es cuando os decía antes de la caída de la red Silk Road. Hoy en día un IP para, llamémosle, los órganos de gestión y de seguridad, pues al final no resulta muy complicado asociar o ver por dónde puede ir un IP y quién lo tiene y quién lo deja de tener. Entonces, cuando se habla también del total anonimato del Bitcoin, vamos a decir que es un pseudo anonimato. O sea, el anonimato termina donde empieza quien tiene un IP. Y un IP hasta cierto punto, cuando todos los días estamos escuchando en las noticias, pues este señor es lo que sea y ha sido detenido por las fuerzas de seguridad del Estado, es porque le han asociado que su actividad la ha hecho por un determinado IP. Es decir, que las fuerzas de seguridad del Estado están todo el día, de alguna manera, identificando o asociando IPs a individuos, lo cual quiere decir que el anonimato formal del que se habla para el Bitcoin, pues no es tal, ¿eh? Y luego, finalmente, lo que parece obvio es que cuando el tema este de la cadena de bloques que todo el mundo tiene en su poder, ya digo, desde el momento en el que uno se asocia a la red Bitcoin, uno tiene toda la historia, pues lo que tenemos con esto es la potencia, que os decía también antes, de poder discernir que el señor que en ese momento me está pagando no se ha gastado dos veces el Bitcoin. Porque el monedero que yo tengo tiene a su vez toda la historia de los Bitcoin, incluyendo la del Bitcoin que yo estoy recibiendo de esa persona. Y entonces, al recibir un Bitcoin y tener el libro de contabilidad, yo puedo ya, no yo, por supuesto es el algoritmo que tengo en el ordenador, puede discernir que ese Bitcoin no se ha gastado dos veces. Por lo tanto, el concepto de minería está asociado intrínsecamente a lo que es la potencia del algoritmo Bitcoin. Y de ahí el premio este que hablábamos antes de, en la actualidad, 25 Bitcoins, por poner el sello al bloque que se está generando en estos 10 minutos, que además contiene pues los 1.600, 500 transferencias que ahora mismo entre Bitcoins que se hacen más o menos a día de hoy en la red cada 10 minutos. Bien, yo tengo poco que ver con los bitcoins. A mí me llamó Javier y me dijo, bueno, nos hace falta un economista que sea capaz de ponerle a Ignacio los retos de si esto es una moneda o qué es, y
y bueno, pues se enamora con la tecnología, nos cuenta cómo se hacen las cosas, pero estoy convencido que si preguntamos a cualquiera de vosotros algo o poco de lo que ha dicho, pues es complicado enterarse, sobre todo porque mucho de ello no tiene ninguna lógica. Esto está creado por tecnólogos con un concepto eminentemente informático. Lo que a nosotros, como economistas, nos puede preocupar, primero, es si esto tiene una expectativa de ser una moneda. La moneda tiene que garantizar un mercado y tiene que garantizar una liquidez. Acabamos de salir de una situación en la que los bancos emitieron preferentes con la promesa de que iban a cotizar en mercados secundarios y esto iba a tener un valor. Cuando uno leía la letra pequeña, realmente tenía mucha letra pequeña, pero hoy por hoy el Bitcoin, uno de los puntos débiles que tiene es que seguirá existiendo en tanto en cuanto haya transacción. ¿Por qué ha habido transacción hasta este momento? Porque en países con economías muy cerradas, una forma de sacar dólares sin poderlo sacar, con las restricciones, ha sido a través de la compra de bitcoins. ¿Esto es una moneda real? ¿Es una necesidad real de los países? No, realmente no. Por otro lado, vemos que el monto total, tanto en operadores como en dinero, es muy pequeñito. No hay un país con un patronazgo que sea capaz de emitir moneda. La moneda ya sabemos cómo se emite a través de la creación de bloques y además va a ser limitada en el tiempo. Por lo tanto, hay que pensar que si tiene vocación de moneda de cambio, porque en estos momentos de moneda de uso, en estos momentos solo tiene un valor de cambio y tiene un valor de cambio especulativo vinculado a un uso. En estos momentos, como bien decías, en Chipre, en un momento determinado hay necesidad de sacar el dinero del país, están restringidos los movimientos, una buena forma es sacarlo a través de Bitcoin en un mercado muy poco transparente, ¿de acuerdo? Primero, porque no está regulado. Segundo, porque como él decía, IRS ha dicho que no es una moneda, que es un bien. Estamos hablando de transacciones de bienes, por lo tanto, no tenemos el paraguas de la garantía de las transacciones financieras. Lo vimos hace unos años con Forum y Afinsa, en el cual no entraron ningún sistema de garantía de depósitos porque no eran depósitos, estaban comprando bienes tangibles. En este caso, Estados Unidos ya ha dicho que es un bien tangible. Otro de los elementos clave es que en cualquier momento puede ser declarado ilegal. ¿De acuerdo? De hecho, si leemos eBay, cotiza en el Nasdaq y tiene una salvedad que dice que por la elusión fiscal a nivel global, en cualquier momento este portal podría ser considerado ilegal. Y uno tiene que saber, bueno, pues que puede perder todo su dinero si compra acciones de eBay. En este caso, el Bitcoin podría ocurrir lo mismo, que en parte de los países o a nivel global se podría declarar ilegal. Bueno, vamos. Después, bueno, nos comentará Ignacio. Ellos tienen previsto, para que pueda ser una moneda de cambio, un valor de cambio, generar un mercado de futuros para estabilizar la cotización, para estabilizar el precio del Bitcoin y así poder hacer transacciones sin estar al albur de la especulación, que nos lo comentará. A mí realmente me parece complicado desde el punto de vista que serían futuros, o sea, sería un derivado sobre bienes, pero sobre bienes tangibles, no sobre bienes financieros. Otro elemento clave es que si esto acaba despegando, acabará en manos de la banca tradicional, o sea, no dejará todo el esfuerzo que hace Bebank por transmitirnos el conocimiento, quedará en agua de borrajas, porque se llamará Open Bank o se llamará de cualquier otra forma, pero estará en manos de los bancos comerciales tradicionales. Después de compraros, no digo que no. La limitación en el número de bitcoins, que ya le he dicho. Y la especulación.
Sí que me gustaría que hiciera referencia a estos. Pues vamos a empezar, si queréis, por el primero, que yo creo que aquí es la clave y verdaderamente lo que vamos a intentar explicarlo. La ilegalidad, legalidad o alegalidad del Bitcoin. Ningún país, en el mundo actual, pueden declarar lo que acabáis de escuchar, que no deja de ser un algoritmo matemático basado en una red distribuida, ilegal. Y me explico. Yo lo que puedo declarar como país, que lo han hecho algunos países, y otra vez vamos a la referencia de la red peer-to-peer de Napster o de Torrent. Yo lo que puedo hacer es decir que estas transacciones, determinados elementos del sistema que yo controlo, y los países normalmente lo que controlan es el sistema bancario, no tienen el permiso para hacer esas transacciones. Que es lo que ha hecho China y Rusia. China y Rusia lo que ha dicho es, yo tengo el control sobre el sistema financiero de mi país, y Colombia hace 2 días. Entonces, yo lo que les digo a los bancos es, usted no puede ahora mismo cambiar moneda fiat por bitcoins. Pero lo que no puede hacer básicamente es declarar el bitcoin ilegal porque no existe esa capacidad. Te olvidas que han dicho que no es una moneda, que es un bien. Yo también he dicho desde el primer momento es que esto no es una moneda. Las monedas evidentemente son elementos que se emiten por países soberanos. Esto es algo que está, vamos a decir... Pero igual que es ilegal el tráfico de drogas, puede ser ilegal el tráfico de bitcoins. Igual, porque es un bien, no es una moneda. Entonces, desde el punto de vista legal, se puede prohibir el tráfico. No puedes prohibir el que tú les generes, porque es una entelequia. Pero si tiene consideración de bien material, de bien fungible, el tráfico puede estar prohibido. Y entonces es prohibir o poner, como se suele decir en español, puertas al campo. Y me explico, sí. Porque realmente tú, como persona chino, que ahora mismo tu gobierno ha dicho a los bancos que no utilicen bitcoins, el gobierno en ningún caso te puede prohibir que tengas tú, como chino, un código de estos, y hagas una transacción, en la cual es una transacción por internet peer-to-peer, que al final lo puedes hacer desde cualquier ordenador del mundo. Una cosa es que lo puedas hacer de hecho, y otra cosa es que esté declarado ilegal la transacción. Es que es un riesgo legal. El esquema es que la ilegalidad de las redes peer-to-peer fue el uso, no la transacción. Es decir, yo te puedo decir a ti que si tú estás haciendo un uso indebido de la transacción peer-to-peer, y por esto entendemos, por ejemplo, que estabas bajándote un bien ilegal, el bien per se, es decir, esa transacción queda luego bajo la ilegalidad. ¿Cómo es posible que, como tú decías, un bien tangible, pero al mismo tiempo, que no deja de ser si quieres, la intangibilidad esta de la famosa cartera de Internet, tú tienes un país que lo declara ilegal? Si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho los chinos y los rusos. No lo han podido hacer, Precisamente le han dicho a su sistema que eso sí, el sistema no puede estar implicado porque es la única manera que ellos tienen de actuar en estas condiciones. Bueno, pero en fin, el esquema de la legalidad o la ilegalidad, en este caso, los 3 países que os acabo de citar, que además básicamente han prohibido a sus sistemas bancarios utilizar el Bitcoin, Rusia, China y Colombia, precisamente son los 3 países más ligados a problemas o problemas futuros que pudiera tener esta moneda ligados a usos indebidos. Porque sí que si yo estoy en la moneda, el Bitcoin, lo estoy utilizando para usos indebidos, pues efectivamente ahí sí que puedo estar haciendo algo que el propio gobierno me diga, está usted ahora mismo... El segundo punto que decías sobre el tema este del número de Bitcoins, esto yo creo que lo había tratado antes, ¿no? O sea, el número de Bitcoins no creo que en ningún momento vaya a ser un problema. La finitud, ahora mismo hablamos de Bitcoins, pero se puede hablar luego de milibitcoins, microbitcoins, y ahí el número irá aumentando. O sea, la realidad es esa. Porque al final, el número final, la divisibilidad de esto, cierto es que puede empezar a haber problemas a partir del número 100 billones.
Y 100 billones de unidades, no hay ninguna moneda en el mundo que tiene una emisión de esas, ni todas juntas 10 veces. Por lo tanto, tampoco parece que ese sea un elemento que ahí vayamos a tener determinados problemas. Y luego, con respecto al tema este de la condición de la cobertura, vamos a ver. Creo que es una ventaja, ¿eh? Y una ventaja desde el punto de vista, si quieres, de la escuela austríaca, en la cual yo te digo que te estoy haciendo una transferencia de un bien físico, tangible o intangible, ¿eh? Por algo que tú tienes, y por algo ese bien que estamos transfiriendo intangible, ¿eh? Tú y yo le estamos dando un valor como se lo podíamos dar a un grano de sal, que por el hecho de la creación del Bitcoin con minería, además tiene un coste. Si además esto lo llevamos a que lo que van a mover los Bitcoins permitir, no es operativo el que yo vaya a pagar con Bitcoins un bien esta tarde, con Bitcoins que he comprado esta mañana, porque, hombre, hoy no ha oscilado tanto, pero ayer se fue de 470 a 420 y pasó luego por 450. Es decir, que si yo voy a comprar algo esta tarde por 470 dólares o euros, esta mañana compro Bitcoin por 470 euros, me gustaría que por la tarde cuando vaya a comprar algo sigan siendo 470 euros, porque mi unidad de cuenta son los euros, no los Bitcoins. Entonces, lo que nosotros estamos ahora propugnando es que los Bitcoins en B-Bank sean lo que llamamos Bitcoins asegurados. Y un Bitcoin asegurado es que cuando tú llegas a B-Bank y dices voy a comprar Bitcoins, yo te digo, ¿quieres Bitcoins especulativos o Bitcoins asegurados? Si tú quieres Bitcoin especulativo, como su propio nombre indica, es el Bitcoin comprado en el mercado spot y tú te quedas con tus Bitcoins oscilando como quieras. Un Bitcoin asegurado es un Bitcoin en el cual al Bitcoin que tú has comprado yo añado la venta de un futuro de Bitcoin. Venta de un futuro de Bitcoin que a día de hoy el comprador de futuros de Bitcoin hoy en día es un mercado claramente hambriento de ese mercado, porque la gente está queriendo tener capacidades de endeudarse en Bitcoin sin tener que soltar evidentemente el principal. Es decir, en una palabra, lo que es el mercado de futuros al uso. El otro día hablábamos precisamente que a diferencia de los mercados de futuros actuales, que siempre los mercados de futuros se basan en el precio del subyacente, y esta es la teoría clásica de derivados que no os lo voy a contar aquí, ni mucho menos en esta sede ahora, el mercado de futuros de Bitcoin, nosotros estamos ahora mismo creyendo, porque nadie ha hecho esto, que el precio del subyacente, es decir, el precio del Bitcoin Spot, probablemente sea precisamente basado en el precio del futuro y no al revés. Es decir, por una vez, si consideramos este futuro un futuro también americano, y por americano entiende que no es un futuro a plazo, sino es un futuro abierto y ejecutable en cualquier momento del futuro, parece obvio que el actual precio del spot, si yo te estoy haciendo un aseguramiento a futuro, sea el precio que yo me estoy ahora mismo, de alguna manera, asegurando. ¿Cómo puedo utilizar un Bitcoin que me comprometo a venderte en el futuro? Le tengo que tener. Sí, por lo tanto no podría utilizarlo para comprar un iPad. No, porque ese Bitcoin ¿Claro? que yo te doy asegurado... Yo te le compro y te vendo el futuro para mantener el precio estable. Es que, vamos a decir, el Bitcoin asegurado, por decirlo claro, no es Sí. que yo te esté vendiendo solamente el Bitcoin asegurado. Me vendes las dos cosas, me vendes el Bitcoin más el futuro. Pero yo me estoy comprometiendo a venderte el Bitcoin a un precio determinado, a un plazo o en un plazo. Correcto. Entonces, el revés, es decir, cuando tú vayas a comprar algo en la red, Uh-huh. lo que haces es deshacer la operación vendiendo el Bitcoin y comprando el futuro. Comprándotelo a ti, solo a ti. No, en el mercado, no a mí. O sea, esto es el mercado de futuros, que hoy en día sí que lo arrancamos nosotros solos. En este, vamos a decir, Mercado de futuros, que el mercado de futuros que hoy por hoy es solo especulativo.
no sirve para fijar precios, no sirve para estabilizar precios. Estaba comentando que parece obvio que según la teoría, vamos a decir, implícita de los mercados de derivados, en este caso lo que me voy a encontrar es con un activo teóricamente subyacente que lo que me va a buscar el precio es el precio. Pero hablamos subyacente cuando no existe real, cuando lo único que hacemos es deshacer posiciones, ¿de acuerdo? Él no plantea deshacer posiciones, él plantea deshacer la compra y la venta, porque está unido. Porque tú vendes un bien formado por dos partes, el Bitcoin y el futuro. Por lo tanto, el mercado de futuros no sería un mercado de posiciones, sería un mercado de producto. Es que es utilizar el mercado de forma distinta a la que se está utilizando, lo cual, bueno, él lo cree, yo no lo creo. En la realidad actual es que es un mercado especulativo, puro y duro especulativo, en situaciones de restricciones máximas. Si queremos convertirlo en una moneda de uso, primero tenemos que estabilizar el valor. Para estabilizar el valor, si no tenemos mecanismos de arbitraje a nivel global, es muy complicado estabilizar el valor. Y después, hacer futuros no de posiciones, sino con el bien real, con el bien tangible, sería la primera vez que ocurre. Es decir, pues estamos hartos. Yo estuve comprando y vendiendo soja durante muchos años y era un horror. O sea, cada vez que había posiciones especulativas, los piensos en este caso subían un 15, un 20% de gente que compraba y vendía futuros sin al margen de las cosechas, única y exclusivamente como posiciones especulativas o como cuando George Soros fue a por la peseta y consiguió devaluar la peseta, la libra esterlina, única y exclusivamente a través de posiciones de futuros. Por eso a mí no me cuadra esto porque no ocurre en el mundo y no ha ocurrido. La realidad es que nosotros precisamente para evitar, y evitar en este caso, o complementar el esquema este del Bitcoin futuro, que si bien en esta sede todavía es explicable, en cualquier otra sede es absolutamente imposible explicar esto del Bitcoin comprado y el futuro vendido, nosotros tenemos dos conceptos, un concepto que es el concepto P-Bank, cuya unidad de cuenta se denomina centeuro. Y el otro concepto es B-Bank, cuya unidad de cuenta es el Bitcoin. ¿Qué es el centeuro con relación al Bitcoin? El centeuro con relación al Bitcoin es precisamente el producto este que estamos hablando. Es decir, un centeuro iguala a un BTC comprado más un futuro de BTC vendido. Entonces, esto es un producto que, como su propio nombre indica, centeuro, tiene realmente una paridad fija con respecto al euro. Es decir, que cuando tú llegas ahora mismo a nuestra plataforma, tienes dos productos que vas a comprar. Uno es el Bitcoin, especulativo y sometido a las subidas y bajadas de mercado, y otra es un producto que denominamos centeuro, que por supuesto está completamente ligado al Bitcoin, aunque solo sea porque efectivamente es un Bitcoin comprado y un futuro de Bitcoin vendido, pero en tu cuenta. Y al final, esto es la manera que tenemos de poder transmitir a aquel que vaya a utilizar esto como medio de pago, que no es el lío este de las curvas elípticas y demás historias de claves públicas, claves privadas. Usted tiene una cuenta en un banco, vamos a llamarle banco virtual y probablemente real en el futuro por cuestiones incluso de normativa, que se llama P-Bank, cuyas monedas virtuales centeuros basadas en el Bitcoin le permiten a usted ahora mismo comprar y vender en la red en Bitcoin seguros. Y olvídese usted de todo el proceso que hay detrás de la compraventa de Bitcoins, porque cuando usted compre un Bitcoin, por supuesto el mercado internamente está haciendo esta operación y cuando usted los venda a la contraria. Mi pregunta, ¿para qué vale todo esto? Con lo complicado que es. Esto vale básicamente por los costes asociados de transacción del actual mundo de las tarjetas de crédito o cualquier otro mundo de pago en Internet. No sé si alguno tenéis una tienda online, pero todo el mundo que ha arrancado una tienda online y ha ido a cualquier banco a decirle me haces una TPV virtual, una plataforma de pago, se habrá encontrado con lo siguiente. Primero,
los costes transaccionales de esa plataforma, de ese TPV virtual, que te va a cobrar el banco, están entre el 3 y el 8%, dependiendo de qué producto hagas, qué aseguramiento hagas, cómo lo hagas, entre el 3 y el 8. Y finalmente, el dinero lo vas a tener en tu cuenta disponible a los 45 días de la transacción. Y en tercer lugar, y no mínimo, si el cliente dice que le devuelvas o a la tarjeta le devuelvas su dinero, el dinero ha desaparecido de tu cuenta, pero el producto también. Es decir, el actual mundo de pago de las tarjetas por Internet, precisamente por eso surge PayPal y surgen algunos otros métodos alternativos, es inviable. Este método, ¿sabes cuánto tiene de costes? Ahora mismo el final de esta película con el, evidentemente, mercado desarrollado y todo este tema, esto tiene el 0,2% y la seguridad absoluta de la irreversibilidad de la transacción. Desde el punto de vista financiero es impecable, pero ¿qué ocurre si yo recibo el ordenador defectuoso o el señor no me envía el ordenador y le pago con bitcoins? Que me he quedado sin él. Porque realmente estas 3 semanas, no sé si lo conocéis, estas 3 semanas que los bancos retienen el dinero de las plataformas es porque hay cientos de sentencias que dicen que es un colaborador necesario para hacer la operación y condenan al banco como responsable subsidiario y el banco tiene que devolver la pasta al consumidor aunque haya sido una estafa. Y por eso, claro, pues de esta forma yo pago con Bitcoin y me quedo sin la pasta. Por lo tanto, como administrado, tiene una cierta desventaja. Y de ahí el éxito absoluto del Corte Inglés de si usted no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Es decir, en la red ya surgirán las plataformas, como eBay que mencionabas antes, que si yo no he quedado satisfecho no vuelvo ahí para siempre jamás. Es decir, que ahora mismo quizás todas esas plataformas que probablemente venden pues lo que sea y tú pones y luego no te envían, pues ahí ya inmediatamente la red tiene además una potencia que no te lo puedes ni imaginar en el siguiente aspecto. Si tú haces ahora mismo un pufo en la red, al milisegundo siguiente 7.000 millones de personas saben que han hecho un pufo, ¿eh? ¿No es cierto? Ignacio, ¿tú crees que si esto no tuviera un volumen suficiente? A ver, ¿alguno de nosotros cree que si el volumen no fuera sustancial, las entidades financieras retendrían 3 semanas? No, se retienen 3 semanas es porque hay un volumen significativo, porque eso hace un daño muy importante a todas las plataformas. No, pero espera, pero es que yo creo que el razonamiento es justo el contrario. El razonamiento es, si ahora mismo yo tengo la seguridad de que pagando con una tarjeta, y a ti me decías antes que te había pasado con PayPal, puedo llegar y decir que me devuelvas el dinero, porque yo he utilizado la tarjeta, pues tengo un mecanismo maravilloso precisamente pues para estar por ahí haciendo cosas raras. Si yo tengo ahora mismo una transacción, una moneda, que desde luego sé que si se lo mando a ese comerciante ya no hay vuelta para atrás, lo que me cuidaré muy mucho como consumidor es a ver a quién consumo, desde el día cero. Porque ahora mismo yo mando la tarjeta y buenos días. Hombre, yo sé que ahora mismo si yo me gasto algo. Bueno, mira, ahora mismo te pongo hace 30 años todos... Pero que ese es el problema que tiene ahora mismo la red, claro. No, pero que cuidado, que yo ni un sitio ni otro. Yo ahora mismo estoy en medio intentando poner la mano a todos los lados. No, pero que no es tanto consumidor comerciante, es coste transaccional. Transacciones online van a ser 250.000 millones año.
Goldman Sachs Dixit la semana pasada. Entonces, ya no es de un lado o de otro, son ahorros de una economía. Insisto, verdaderamente el gran, si quieres, ¿por qué ha triunfado el Corte Inglés hace 30 años? Si usted no está de acuerdo, le devolvemos su dinero. Y esto, bueno, lo tienes que asociar. Y por otra parte, fíjate que ahora ya me pongo yo como consumidor. Si es que al final dices, oye, es que tengo la privacidad de que me van a devolver el dinero si yo voy con la historia esta de que la tarjeta de crédito que yo me he gastado me devuelven el dinero. ¿Cuántos no hemos tenido problemas en esas famosas devoluciones de dinero porque me han hecho un cargo innecesario, he tenido un problema con la tarjeta, me han robado la tarjeta o tal? Que sí, que luego hay unos mecanismos de protección, pero al final, oye, el gran interrogante sobre el medio de pago / tarjeta está encima de la mesa. Y luego, las confianzas que se asocian a los nuevos medios de pago siempre son paulatinas. Desde luego la tarjeta cuando está hace 30 años ya sabemos cuál era, pero ¿cómo vas a utilizar ese plástico? En España fuimos, curiosamente, lo sabéis todos, pioneros absolutos en el tema de las tarjetas. Los americanos siguen con sus cheques todavía. Las tarjetas, hasta que les han entrado a los americanos, ha sido sangre, sudor y lágrimas, no se han fiado jamás las tarjetas. Entonces, bueno, esto es un medio de pago que efectivamente, intrínsecamente, desde el punto de vista económico es así. Luego ya los aspectos de confianza, todo el mundo que se está moviendo alrededor, por supuesto, pues habrá su hacker intentando obtener beneficios, intentando hacer golfadas, y el señor que te venda una porquería, pues te la puede vender igual en bitcoins o te la puede vender en tarjeta. Pero la... Sí, quería decir, contestando a él, que yo veo esa transacción, la ventaja, desde el punto de vista del consumidor, porque entiendo el Bitcoin como el medio de pago en cash, en metálico. Si eliges comprar en metálico en cualquier tienda, pues tienes la misma opción. La diferencia en Internet es que si tú compras con tarjeta, das todos tus datos de tu cuenta, incluso hasta, en algunos casos, hasta fecha de nacimiento, a un desconocido. Yo tengo casos que con PayPal, o sea, casos propios, que he comprado una mercancía y no me han traído y he perdido el dinero. En el caso del Bitcoin, tú al pagar en cash es el vendedor al que tú le exiges todos sus datos de factura. Y el que tiene que dar pues, todos sus datos, toda su cuenta, y tú estás en el anonimato, aparte de la ventaja luego de la privacidad, de no recibir publicidad, pero es la transacción igual de segura que en cash, que si compraras en metálico en una tienda o cuando vas de viaje y quieres comprar algo. Con la gran diferencia de un costo muy barato. Y yo no te digo, si estás fuera de la zona euro y quieres comprar en Inglaterra cualquier cosa, no tienes que ir a tu tarjeta y el cambio te engaña. En la transacción es cara, pero en el cambio de moneda tampoco te aplican el precio oficial del momento. Te aplican, en el mejor caso, el peor de la semana, en algunos sitios. Con lo cual, la transacción, veo la ventaja para el consumidor. Yo no. Sí, por supuesto. La tienda virtual. Si yo tengo una tienda virtual y a mí me pagan con Bitcoin, técnicamente es un bien, estamos diciendo. Si yo hago una transacción con ese Bitcoin como empresa, ¿eso que genera un IVA al 21%? Ya. Pero según lo que estás contando, si yo tengo un minero y genero, entonces estoy generando ahí, digamos, una mercancía. Cuando yo doy salida a esa mercancía, técnicamente tendría que pagar un IVA. Tú ahora mismo tienes una mercancía y esa mercancía la has vendido en bitcoins. Y tú ahora mismo tienes el bitcoin por valor de, imagínate, has vendido 500 euros de mercancía y tienes 500 euros en bitcoins. Y en ese momento también imagínate que es un bitcoin porque vale 500 euros, ¿vale? En tu bolsillo. Y te lo quedas durante un tiempo. Llega el mes que viene y el mes que viene ese bitcoin que tenías en tu bolsillo por la mercancía que has vendido por 500 euros vale 600 euros. A la Hacienda americana lo que te dice es que vayas a tributar sobre los 100 euros que has hecho de plusvalía sobre esa moneda, el impuesto sobre plusvalía. Luego tú coges con esa moneda y compras otra cosa por 600 euros. Pues la cosa que has comprado la comprarás con el IVA correspondiente a esa cosa. Entonces, en España se supone que si volvemos a la misma aproximación de, vamos a decir, imposición sobre la plusvalía, curiosamente los americanos dicen que la minusvalía que te olvides, que si te va para abajo, peor para ti. pero la plusvalía es sobre lo que tributes.
inmediatamente Nada más. que cualquier comerciante que hoy quiera sumarse al esquema este del Bitcoin, parece obvio que tiene que actuar siempre con uno de estos intermediarios, con nosotros, te iba a decir. Bien, pero te digo... Sí, no, pero estoy de acuerdo si te quedas con los Bitcoin, pero tú eres un comerciante. No, pero espera, la idea fundamental es tú eres un comerciante, estás cobrando en Bitcoins y tú estás asociado con una plataforma que le dices, oye, mira, no sé en lo que me van a pagar, pero yo en el momento que me entre un Bitcoin quiero 1 euro en mi cuenta. Punto final. No, es esa. O sea, si no, no tiene sentido. O sea, yo ahora mismo, si voy a hablar con, y te voy a explicar, el Corte Inglés me dice, Ignacio, 26.000 cajas ahora mismo que pueden admitir bitcoins. Cada bitcoin que entra en esa caja lo quiero en euros los 10 minutos esos siguientes. ¿Perdón? No, al precio, pero si es lo mismo. Para ellos, no, claro. El precio que él ha cobrado lo quiere en euros. Que el medio de pago le es lo mismo. O sea, para el Corte Inglés, imagínate, tú llegas y dices, mi tarjeta de crédito. Y el Corte Inglés ve, este señor me ha pagado 500 euros menos 0,8% que el señor de la tarjeta de crédito me va a retener. Y el Corte Inglés me dice, Ignacio, ¿tú me juegas a ti a los euros? Sí. Si ahora mismo me viene uno con euros y me paga 500 euros, ¿cuántos euros me das tú si me ha pagado en bitcoins? Y yo le digo 500 menos 0,2. Y dice, ya estás tardando. Decía, la utilidad a largo plazo, quizás la última transparencia, y esto venía, voy a pasar muy rápido porque aquí hay un dato muy curioso. Aquí habla del bitcoin, como veréis aquí dice presentó inicialmente, luego pasa lo del euro, luego pasa lo de moneda de facto de Internet. Y aquí viene el impacto de la utilidad en el precio. Curiosamente, si os interesa ser muy especuladores, lo que puede suceder, y hay un caballero que evidentemente el otro día me hizo un análisis de esperanza matemática que lo voy a compartir con todos vosotros, lo que dice es, en 2 años el Bitcoin desaparece, valor cero. Probabilidad de que el Bitcoin desaparezca en 2 años y tenga valor cero, el 80%. ¿Ok? Es decir, un optimista desaforado. Probabilidad contraria. El Bitcoin dentro de 2 años ha sido una moneda que se ha popularizado y está utilizado por toda la red y efectivamente es la moneda, el medio de pago de facto. Valor del Bitcoin en ese momento entre 3.750 y 7.500 dólares. Valor actual, 400 dólares. Multiplicador, 15 por 1. Esperanza matemática, 15 por 0,2 y 0,8 por 2. ¿Cuánto es? 3. ¿Y quién no juega con una esperanza matemática de 3? Estoy hablando de jugar. Es decir, que si tenéis ahora 4 duritos en el bolsillo y queréis jugar, tenéis un medio para jugar con esperanza matemática 3. Invertir en bitcoins. Con el 80% de probabilidades de que se vaya a la porra. No, pero Ignacio, estarías hablando solo desde el punto de vista especulativo. Por supuesto. No, pero fíjate que es especulativo con el 20% de probabilidad que esta moneda se convierta en medio de pago, porque si no, si sigue siendo especulativo, esto no va a ningún lado. Pues yo no. Yo creo que el futuro del Bitcoin es especulativo. Es para conseguir superar ineficiencias del mercado. Cuando no hay movilidad de capitales, en países que no hay movilidad de capitales, el Bitcoin es una salida. Y por lo tanto tiene sentido. Y tiene sentido que en un momento determinado, si supera una ineficiencia, dé saltos, como lo dio, de 100 euros a 600, que cuando ha desaparecido el riesgo, pues de 600 baje a 400. ¿Por qué? Pues está cubriendo una función social, entre comillas. Como medio de pago en Internet, pues en estos momentos yo creo que la solución es muy complicada. Que además a todos nos suenan los futuros financieros, todo lo que son derivados, tienen muy mala fama, aunque nacieron de una circular del Banco de España, y
y para el común de los mortales pues es algo difícil de entender y difícil de asumir. O sea, es que vendas centauros y sea completamente opaco y la gente confíe de forma ciega, y después estarían las garantías de las entidades. O sea, si las entidades muy reguladas y supervisadas cada 2 por 3 nos dan sustos, pues no voy a decir que un chiringuito financiero, pero alguien que no está regulado y que además está sujeto a unas fluctuaciones altísimas, ¿qué es lo que podría pasar? Es complicado. Es un poco lo que está diciendo justo Carlos ahora mismo, que sería ya la última transparencia, y esto viene a cuento de ¿y qué va a pasar? El Bitcoin ha llegado para quedarse. Sí. Lógicamente, el tema, como comentabas, de gobiernos con restricción de libre comercio y tal, parece obvio que esto, vamos, o sea, sí o sí, y ya lo ha hecho 2 veces y lo va a hacer N veces en el futuro. Está también empezando a influir, por la misma razón que decías de lo anterior, en los mercados de divisas, porque claro, si yo ahora mismo estoy intercambiando divisas, a lo mejor me estoy preguntando si me conviene más irme al Bitcoin en vez de hacer las triples plays estos de ahora voy euro, dólar, yen y luego paso otra vez al revés, o me voy directamente a uno solo, al gente que está haciendo transacciones con 3 divisas, me quedo con una y así. Pero bueno, incluso si hay, vamos, aquí decimos de criptomonedas que puedan ser más útiles, lo que también parece obvio es que al final, pues si hay una criptomoneda que es más interesante, el Bitcoin se cambiará por esa criptomoneda y listo, y no hay mucho más, o sea. Y luego finalmente el tema este del Bitcoin asegurado, y aquí esta reflexión me gustaría también que os quedarais un poco con ella. En el siglo XIX había un problema que era pues los famosos primeros turistas, los ingleses y tal, que se iban a recorrer el mundo por sus colonias, tenían un problema claro para pagar. Porque claro, te ibas a la India o a estos sitios a ver con qué pagabas y quién te pagaba y tal. Y ahí los señores de Thomas Cook introducen un medio de pago muy novedoso, que son los traveler checks, que les permitían a estos señores ir por el mundo muy confiados de su prepotencia imperial, pagando con sus traveler checks y todo el mundo aceptándole a Thomas Cook sus traveler checks. Curiosamente también se nos olvida que el tema este de las tarjetas de crédito y débito no lo inventan ni Visa ni Mastercard. Las tarjetas son un invento de los clubs de viaje Diners y American Express, que a sus socios les daban un medio de pago especial y muy elitista en ese momento, que era la tarjeta Diners, que te permitía ir por todo el mundo, que en vez de llevar claveles llevabas tu tarjeta y te daban dinero. American Express fue más o menos la copia de Diners, y luego los bancos, como tú apuntabas al principio, inmediatamente se subieron y dijeron, parece que este invento de los medios de pago asociados al viaje funcionan. Mi impresión personal es que ahora mismo estamos en la aurora, en el alba de ese nuevo medio de pago que en el tema del viaje puede ser también muy interesante. Te digo un país paradigmático ahora mismo para que el Bitcoin va a ser un éxito, y esto te lo digo porque lo estoy introduciendo yo. Irán. En Irán nada más puedes ir con dinero en el bolsillo. Irán con tu tarjeta no vale para nada. Allí las tarjetas de crédito, por las sanciones, ninguna de nuestras tarjetas funcionan. Por lo tanto, la única manera que puedes viajar a Irán es con dinero en el bolsillo. Y dinero en el bolsillo que, bueno, tampoco puedes llevar unas cantidades, porque allí tampoco en la frontera te permiten pasar con 50.000 euros. Lo que quiere decir que si ahora mismo tú tienes capacidad de entrar en Irán con bitcoins, ya te garantizo que tú puedes sacar la moneda local, que al final es la que te van a aceptar para pagar allí, que son los riales iraníes, directamente de los cajeros suyos desde los bitcoins. Y esto, curiosamente en Irán, va a estar aceptado por la banca iraní y el Banco Central iraní. En un país que ahora mismo, pues sin convertibilidad, y a pesar de que les levanten las acciones, pues hasta que ellos dicen, pues mira, ahora cuando quieran venir la Visa y la Mastercard van a llegar tarde. Y esto como modelo, piensa que es un modelo de un país con 70 millones de habitantes más o menos formados y una economía bastante potente, en la cual el país entero se te pasa un medio de pago, insisto, medio de pago que se llama Bitcoin en vez de una tarjeta que nunca la ha tenido, dicho sea de paso, Visa, Mastercard o el resto de las redes ahora mismo de tarjetas.
Así que la última frase creo que es importante, discúlpame porque no había terminado todavía la última. El valor a largo plazo del Bitcoin puede alcanzar los $100.000. Lo he dicho en el 2014. No, solamente quería preguntar aquí, al menos en España, ¿qué entidad o qué entidades están detrás de dar soporte a esta nueva herramienta, por llamar de alguna manera? ¿Con qué estructura, con qué expectativas? Estamos nosotros, y por nosotros se entiende que los conceptos estos que te decía, los sistemas BBank y PBank, son dos sistemas de Recall Pro. Incluso a lo mejor algunos sois accionistas de la antigua Recall Networks, de alguna manera coge el proyecto, porque el proyecto PBank y Centauro se definió en el año 2000 por Recall Networks. Entonces hemos revivido Recall Networks con esta nueva compañía Recall Pro. Se les ha dado a los accionistas la capacidad de cambiar las acciones de Recall Networks por Recall Pro, y entonces esta es la compañía que comienza esta andadura con unos recursos, porque claro, al final, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo quiero dar seguridad y cobertura del riesgo de contrapartida, esto no es un juego de 100.000 euros, esto es un juego de millones de euros. Y entonces esto hay que hacerlo con capital y con gente detrás que realmente aporte estos capitales. Porque repito, si ahora salimos otra vez 3 amigos a hacer un jueguecito de estos y oye, que es que mira, yo te digo que tú me pasas el dinero y yo te respondo y tal, y sobre todo, bueno, pues lo que te decía antes del Corte Inglés, que no estoy empleando el Corte Inglés en vano, el nombre me refiero. Leeréis probablemente noticias en breve, es decir que si el Corte Inglés se mete en este viaje, os podéis imaginar qué es lo que hay que poner de contrapartida aquí detrás para decirle al Corte Inglés todo lo que te entre por tus cajas en bitcoins. No, pues mira, correcto. Considera un banco de bitcoins, primero, más que un banco de bitcoins en este caso, considera que a alguien que le confías tu bitcoin, primero tiene que tener un capital social suficiente para cubrir exactamente que en cualquier banco el coeficiente de caja necesario para que si en un momento todo el mundo viene a retirar sus bitcoins, esos bitcoins puedan ser en ese momento puestos en metálico o viceversa. Es decir, que los conceptos que ahora mismo puedes aplicar a la banca tradicional, de coeficiente de caja y de capital social necesario para cubrir ese coeficiente de caja, yo te diría que en este caso son de obligado cumplimiento. La diferencia con un banco es que en el activo aquí no vas a tener créditos, porque un banco de bitcoins jamás va a dar créditos. Inicialmente, si no, o sea, vamos a ver, si no es un banco, vaya, o sea, las únicas instituciones que en este momento pueden dar créditos son bancos, y como te he dicho antes, nuestra aproximación hoy en día es la aproximación de entidad de pago, que es lo que ahora mismo estamos hablando con el Banco de España. Oye, lo mínimo que puedes pedir es que seamos entidad de pago, que ya lo somos, pues listo, ¿sabes? Un poco lo que piden los americanos del FinCEN a su gente. Y entonces, bueno, pues las estructuras de capital, ahí viene un momento en el cual dice, si yo todos los días estoy haciendo un determinado volumen de bitcoins, tengo que tener dos cosas líquidas hasta cierto punto. Un número de bitcoins líquidos y dinero líquido si tengo en los cajeros para gente que me venga a retirar. Y esto, hombre, pues el tiempo nos dirá, pues las necesidades de caja esperemos que vayan aumentando. Hoy en día, básicamente, la entidad que estamos abriendo ya con los permisos ya reglamentarios de entidad de pago y tal, que se llama Recall Bitcoin Exchange, esta es una entidad de 5 millones de capital social. Para empezar. No, la financiación, si tú consideras un cajero, fíjate, un cajero físico o una oficina virtual, me es lo mismo. Se puede uno imaginar que ese cajero físico no siempre va a estar todo el mundo sacando dinero y dándote bitcoins, a pesar de que luego esos bitcoins tú siempre puedes ir luego al mercado ordinario, a los mercados que hay al uso y conseguir dinero, no ya físico, sino llamémosle bancario, para otra vez de alguna manera recargar esos cajeros. Es decir, la compraventa de bitcoins, considéralo que más que un elemento de bancario es un elemento de casa de cambio. Y los requerimientos de capital de una casa de cambio no son los mismos que los de un banco que al final que tiene que cubrir unas operaciones de crédito que en este caso por el momento son inexistentes. Yo
entiendo, vais a financiaros con las comisiones. El final, no, vamos a ver, cuando digo financiarnos, la Más. palabra financiera yo estaba hablando de capital No, circulante. no. Los beneficios de este banco es el 0,2% que te decía ahora mismo de comisión. O sea, beneficio de la casa de cambio, 0,2%. Ahora tampoco, no sé si has utilizado o no has utilizado el Bitcoin. Pues entonces ya te digo, desde el punto de vista de nuestra experiencia, que tampoco es que lleve 4 años, pero vamos, lo que está sucediendo ahora mismo en Internet es que lejos que de ninguna manera esta gente que está haciendo las transacciones, vamos a decir, ilegítimas, o los narcos, vaya, estén lavando el dinero, porque eso son ganas de caer al día siguiente. Eso te lo digo aquí y ahora, pero al día siguiente. Te lo digo desde la perspectiva del conocimiento del mercado. Y como se te ocurra a ti hacer ahora mismo una operación de blanqueo en la cual al final terminas en una... Si es que el dinero blanqueo, es que al final el dinero deja rastro siempre, en cuanto te metas en un banco. Entonces dices, oiga, usted ahora mismo tienes el Bitcoin. En nuestros cajeros tú te tienes que identificar físicamente con tu DNI. Si te identificas nada más puedes hacer 2.500 euros diarios, 100.000 al año. Transacción clásica de ese Black. Además te hago una foto. Como no se corresponda con el carnet, al día siguiente te quito la cuenta. En las Islas Canarias ya te digo que los que están ahora mismo absolutamente interesadísimos son todas las asociaciones de hoteleros, hosteleros y tal. Sí, porque ellos lo que dicen claramente es, oye, mira, si algún problema suelen tener esta gente ahora mismo es el tema de los chinos. No sé quién les hace los cambios, los indios y tal, que normalmente suelen ser cosas que se quejan. Y claro, el hotel siempre dice, caramba, la mala experiencia que ha tenido en una tontería como es el cambio de moneda, este señor se lleva un mal sabor de boca, y ya está, punto. Y ahora mismo en mi hotel tengo la máquina esta, el cajero de bitcoins, y ya está, y la mala experiencia es nula, ya está. Te lo pongo de otra manera. Cierto es, hasta cierto punto, y salvando el tema este de la fotografía, que va a ser algo que no cuadre. Pero bueno, suponiendo que cuadra y que efectivamente al final es tu amigo el que luego tiene que responder sobre los límites que tiene eso. Si tienes 1.000 amigos que cada uno hace 100.000 transacciones, pues sí, que es un poco lo que también apunta. Si todos los narcos se buscan 100.000 tipos para hacer X mil al año, pues venga, pues... Pero al final de esta historia, eso no hay mayor diferencia con que tú o tu amigo te vayas al banco con tu DNI y listo. Pues si es que al final... O sea, en todos los negocios en red, lo que a mí me gusta hablar es de agentes del mercado, porque como decíamos antes, control del mercado no lo tiene nadie, ni lo va a tener. Y yo podré ser ahora el 20%, el 30% o el X% del mercado, que además puede ser muy variable, pero a pesar de lo que sea, yo no voy a poder controlar jamás el Bitcoin. Jamás. Ni yo, ni ningún Estado. A ver, señores, si no hay arbitraje, no hay moneda. Y en estos momentos... O sea, que a ti te cueste un Bitcoin 600 euros y a ese señor le cueste 200 y nadie actúe, pues es que el fraude está servido. Señores, ¿está? Bueno, pues, no, porque si tú no tienes un mercado organizado al que puedes acceder, si los mercados normales son asimétricos en información, incluso los mercados cotizados, ¿cómo vas a pensar que tú, desde tu casa y desde tu ordenador, vas a tener suficiente información como para decidir? Señores, hoy por hoy esto no es ni una moneda ni un mercado, porque no existe el mercado, porque no hay ningún tipo de operación de arbitraje. El Bitcoin tiene que costar lo mismo en cualquier sitio del mundo, y si no, no funcionará. Bueno, Argentina no es un mercado... Claro, hay que decir... Pero, el arbitraje tiene que existir porque si no, no hay mercado, salvo que no haya mercado. O sea, en Argentina no hay mercado. No, el arbitraje no se puede controlar, por eso es arbitraje. Bien, pero quiero decir que si no hay arbitraje, no habrá mercado. Porque yo siempre me sentiré engañado. Yo no sabré si estoy comprando, no, porque tú no vas a saber. Si no hay un mercado organizado, cada cual vende el Bitcoin al precio que quiere. Tú en estos momentos, lo decíais antes, Mongoose y el otro, Bitstamp, vendían
el Bitcoin a precios distintos. Luego nos hemos enterado que es que Mt. Gox tenía un riesgo altísimo. Pero, ¿tú crees que se manipula más la moneda normal que el Bitcoin? Eso depende de los conocimientos que tengas solo, ¿eh? Quiero decir que... Claro, porque al final, quizás en 10 años estemos hablando de cuántos satoshis quieres o tienes, que al final era la unidad, la 100.000 millonésima esta. Entonces, al final, si lo tomas de ese aspecto, tienes exactamente 20 billones de unidades, que como te decía antes, es muy superior de la emisión de moneda de todos los países conjuntos y vamos... Otra alternativa, y es lo que decíamos antes, es que donde ahora se llama Bitcoin, mañana se llama Litecoin, y entonces donde ahora te digo 21, mañana te digo 210. Mira, verdaderamente creo o espero haberos transmitido simplemente dos cosas. Uno, este es el invento del tebeo, y cuando digo el invento del tebeo es que alguien llegara a verdaderamente ver la solución de cómo no te gastas una moneda que está emitida por todo el mundo 2 veces, fantástico, con la seguridad matemática necesaria para llevar a cabo ese tema, que es lo que él ha conseguido, de una de las maneras más brillantes que te puedes echar a la cara. Que en base a ese algoritmo, precisamente como tú dices, ya no es que sea el Bitcoin. Hay muchas ideas por ahí ahora mismo rondando, desde temas puramente de derivados financieros, contratos seguros, es decir, basado en este concepto de, oiga, yo le puedo asegurar a usted que todo el mundo funcionamos en red y todo el mundo nos fiamos de cada uno de nosotros, porque con el algoritmo Bitcoin y lo que tengamos en medio que nos estamos traficando, tenemos la seguridad de que alguien no se lo gasta 2 veces y que todo el mundo estamos jugando a lo mismo. Es decir, el propio algoritmo Bitcoin y este modelo de la cadena de bloques, la prueba del trabajo que se llama para ganar el minero el premio que le corresponde a cada creación de bloque, esto es una genialidad, sin más. Ha habido una transparencia que por supuesto nos hemos saltado, que habla de los riesgos del Bitcoin. Hay 2 riesgos tecnológicos. Uno, la ruptura matemática del algoritmo este que te estoy diciendo. Por ruptura matemática entiende que tú puedas hacer la operación inversa a la operación esta que necesitas en el algoritmo de curvas elípticas para, vamos a decir, sacar la clave privada de la clave pública. Bien. En el horizonte, yo es que he estado muy metido en estas tonterías tecnológicas, en el horizonte intuyo que puede haber, mediante ordenadores básicamente cuánticos, soluciones que pueden aproximarse a resolver ese problema. Un ordenador cuántico en el horizonte físicamente no está antes de 10-15 años, pero puede estarlo. Entonces, que matemáticamente se pueda romper ese esquema de los algoritmos de clave elíptica obteniendo la clave al revés, puede estar razonablemente en un horizonte entre 15 y 25 años. Y te repito, utilizando ordenadores cuánticos que hoy están bastante en el horizonte, pero potencialmente factibles. 1, 2... Ataque a la red formal para romper esa cadena de bloques y hacer una especie de estafilla. Necesitas el 51% de la potencia de la red para llevar a cabo ese ataque. Eso también es un dato. El 51%, os recuerdo que os he dicho que necesitabas hoy en día 1000 veces los 500 ordenadores, superordenadores más importantes del planeta para llevar a cabo ese ataque. Ni tan siquiera la NSA está en esa disposición. Para mí, de todos modos, os enamora la tecnología. El gran problema que tiene esto es de liquidez. O sea, si en un momento determinado alguien no compra porque sale una alternativa, te has comido los bitcoins.